¿A la vista, jóvenes? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, hasta aquí lo que hemos hecho ha sido un poco estudiar las condiciones para que una función sea derivable. Hemos avanzado harto, aunque no crean. Hemos aprendido un poco de la geometría de estas funciones que son ahora dependientes de más de una variable. Funciones que pueden tener 3, 4 variables, ya sea en forma implícita o ya sea en forma explícita. Hemos aprendido a hallar límites de estas funciones, hemos aprendido a hallar dominios de definición, por lo tanto, por lo menos tenemos una idea de cómo se trabaja con este tipo de funciones. Hemos también definido lo que son las derivadas direccionales, que es la parte fuerte, digamos. Las derivadas direccionales son las derivadas en cualquier dirección. La única condición es de que el vector que nos da la dirección sea unitario. Como un subconjunto de las derivadas direccionales están las derivadas parciales, que son una herramienta útil también, porque a través de las derivadas parciales yo puedo encontrar derivadas direccionales. Eso es interesante. Hemos visto la clase anterior, la clase del día lunes, las condiciones de diferenciabilidad que tenemos. Eso también es importante porque ahora ya sé cómo puedo saber si una función es derivable o no. Y en el caso de funciones de más de una variable, la derivabilidad de una función está asociada, hemos visto, al incremento de la función. Y la derivabilidad significa que esa función debe ser capaz de ser derivada en cualquier dirección. Esa es la condición. Puede tener derivadas parciales, pero no ser una función derivable, porque seguramente habrá algunas direcciones donde esas derivadas que estamos buscando no existan. Bueno, hasta ahí hemos avanzado. Lo que vamos a hacer en este capítulo es estudiar los procesos de derivación en funciones que son función de otra función, es decir, composición de funciones. El primer punto del documento que les he compartido es un poquito recordarles qué es una función compuesta o de qué se trata la derivada de una función compuesta. Y básicamente dice que una función compuesta es una función dentro de otra función. O sea, una función de una función. Es exactamente la misma idea que en cálculo 1, solo que ahora estamos trabajando con funciones que tienen más de una variable independiente y una variable dependiente. Vamos a ver el primer teorema. Vamos a ver al principio dos teoremas que tienen que ver con la composición de funciones. El primer teorema, el más sencillito. Y vamos a empezar, fíjense, con funciones cuya geometría podemos graficar en nuestro espacio vectorial tridimensional, X, Y, Z. X y Y son, reitero varias veces para que vayamos entendiendo, X y Y son las variables de entrada, es el dominio de definición, y Z es la variable dependiente. Y esta forma de expresar esta función me está diciendo de que Z es una función que depende de X y de Y. Es decir, puedo derivar Z respecto de X y puedo derivar Z respecto de Y. Eso me está diciendo. Por lo tanto, esas derivadas parciales existen y vamos a suponer que son continuas, al menos, y derivables al menos una vez. Pero vamos a asumir también que a su vez X depende de otra variable que es T y Y lo propio de otra variable. Si vemos el dibujo que hemos puesto acá, tengo la función Z que está aquí arriba, Z depende de X y depende de Y. Este es un mapa conceptual de la relación que existe entre las variables. Z depende de X y depende de Y de manera directa, y de manera indirecta depende de T. De manera indirecta. Por lo tanto, Z tiene tres variables. Tiene la variable X, tiene la variable Y y tiene la variable Z. Y yo podría encontrar la derivada de cualquiera de sus variables. Las variables que están al principio, estas que están al medio, se llaman variables intermedias. Y estas variables intermedias son también funciones. Por eso estamos hablando de composición de funciones. Estamos hablando de funciones de una función. Vamos a suponer que X depende de T y que Y depende de T. Y Z depende de manera directa de X y de Y. Y de manera indirecta depende de T. El problema acá no es encontrar X respecto de T o Y respecto de T. El problema aquí es encontrar Z respecto de T. Y lo que vamos a hacer es utilizar la regla de la cadena. Fíjense, es bastante sencillo. Es como jugar un poquito. Yo quiero ir desde la variable Z hasta la variable T.
y lo puedo hacer a través de X y lo puedo hacer a través de Y. Es bien importante identificar las variables intermedias. X y Y son variables intermedias y eso es importante. Fíjense lo que estamos haciendo para encontrar esa derivada y la expresión está acá. A este proceso se le llama regla de la cadena. Fíjense, yo quiero encontrar la derivada de z respecto de t y es una derivada total. Es una derivada total porque la última variable que tengo para derivar, la variable final, solo es única, es una, es t y no hay más. Por lo tanto, la derivada de z respecto de t será una derivada total. Pero ¿cómo puedo llegar desde z hasta t? Puedo llegar a través de X y a través de Y. Eso es bien importante porque cada vez esto se puede ir complicando más. Y esta primera visión que tenemos de la composición de funciones y sus procesos de derivación es bastante útil. Yo voy a llegar desde Z hasta T a través de X y a través de Y. Y eso es lo que se refleja en esta expresión. Fíjense, yo quiero hallar la derivada de Z respecto de T, pero puedo llegar hasta T a través de X. Por lo tanto, digo, la derivada de z respecto de x, que es ese término que está resaltado, por la derivada de x respecto de t, y esta es una derivada total, porque x solo tiene una variable, que es t. Más, yo puedo llegar hasta t también a través de y. Por lo tanto, diré la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de t, que será el término que se está multiplicando. Por lo tanto, estas dos ramas que tengo aquí, que son las ramas que corresponden a las variables intermedias, están acá. Esta es la primera rama y esta otra es la segunda rama. Estoy llegando hasta t a través de x y a través de y. A este proceso se le llama la regla de la cadena. Es algo que también ustedes han estudiado en cálculo 1. Esta es la parte más importante, esta es la expresión más importante. Esta otra, la que hemos puesto a continuación, es una forma elegante de expresar básicamente lo mismo. Y fíjense, en esta forma aparece un producto escalar y aparece un viejo conocido nuestro, el gradiente de la función. Entonces, si yo quiero encontrar la derivada de z respecto de t, aparece el gradiente nuevamente. Y aparece este otro vector, fíjense, aparece ese otro vector, y ese otro vector que tengo ahí me hace recuerdo, bueno, aquí hay un pequeño error, esto no es y, eso es t. Eso es t. Nos hace recuerdo, bueno, y esto es y esto es y. Es esto mismo expresado acá, ¿no? Nos hace recuerdo a la velocidad cuando veíamos curvas en el plano o en el espacio. No se olviden que esa función parametrizada dependía de t y cuando encontraba la primera derivada de la función vectorial de variables reales respecto de t, teníamos un vector como este, exactamente lo mismo. La derivada de x respecto de t y la derivada de y respecto de t. Derivadas totales, no parciales. En este caso hay un error en el documento que les he pasado, habrá que corregir. Por lo tanto, fíjense que cuando yo quiero encontrar la derivada de z respecto de t, eso es lo mismo que multiplicar el gradiente de la función escalarmente por la derivada que va de una función vectorial de variables real que corresponde a la velocidad. Lo puedo expresar también así. Si no lo quiero ver desde este otro punto, desde esta segunda parte, digamos, de la ecuación, no hay problema, no hay necesidad de ver esto. Simplemente es una forma vectorial y elegante de expresar esto que es la idea principal. Y a eso se le llama la regla de la cadena. En este proceso, reitero, es bien importante, en principio, imaginarse o ver cuál es la variable intermedia y cuál es la variable final. La variable intermedia siempre son las variables que están acá al medio, por eso se llaman variables intermedias, que aparte de ser variables también son funciones. Esas son las variables intermedias. Esta es la función y esta es la variable final. La variable final no depende de nadie, es la última variable. Por eso lo interesante es encontrar z respecto de t y lo hacemos usando este procedimiento. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. La demostración de esta formulita es bastante sencilla, no es nada complicado, y fíjense, el siguiente paso que hemos hecho es justamente demostrar eso sin mucha rigurosidad o formalismo matemático, pero igualmente válido. Y fíjense que estoy utilizando el diferencial total de z, de esta función, que tiene dos variables.
Encontrando el diferencial de z, voy a tener que eso va a ser igual a la derivada de z respecto de x por el diferencial de x más la derivada de z respecto de y por el diferencial de y. Eso hemos estudiado el día lunes. Por lo tanto, si tengo el diferencial total y a esta ecuación lo divido a ambos miembros, a ambos lados de la ecuación, por 1 sobre el diferencial de t, tenemos exactamente esta expresión que es la regla de la cadena. Fíjense la demostración bien sencilla, bien obvia, y no tiene mucho formalismo matemático, pero es válido. Es un teorema y es una demostración válida de este primer teorema que estamos viendo. ¿De acuerdo? Es el primer caso que estamos estudiando. Una función que tiene dos variables y una variable final. Esta función z, reitero, esta función z tiene tres variables. Tiene x, tiene y tiene z. Eso es lo importante. Tiene tres variables. Tiene x, tiene y tiene z. El segundo teorema. En el segundo teorema vamos a cambiar un poco las condiciones. Vamos a ver primero el dibujo antes de entrar a las ecuaciones. Vuelvo a mi función z. Y z va a ser también una función que depende de x y depende de y. Pero x y y ya no dependen solo de t, como en el caso anterior. Estamos complicándolo un poquito. Había solo una variable final acá, que era t. Ahora, en el segundo caso, tengo dos variables finales, u y b, que son las variables finales. Por lo tanto, yo puedo encontrar, o debería poder encontrar fácilmente, utilizando el mismo procedimiento que se llama regla de la cadena, la derivada de z respecto de u y la derivada de z respecto de b. ¿Qué pasa si quiero encontrar la derivada de z respecto de u? A u, fíjense, yo puedo llegar a través de dos caminos. Puedo llegar a través de x y puedo llegar a través de y. Eso es fundamental también darse cuenta. Por lo tanto, cuando yo encuentre la derivada de z respecto de u, llegaré hasta u a través de x y a través de y. ¿Cómo haremos? Exactamente igual. La derivada de z respecto de x por x respecto de u, más la derivada de z respecto de y por y respecto de u. Y esas serán todas las derivadas que me van a permitir, esos dos caminos que me van a permitir llegar hasta u. Pero en este caso puedo hacer ya dos derivadas, por lo tanto ya no voy a tener solo una expresión, voy a tener dos expresiones, porque ahora voy a poder encontrar también la derivada de z respecto de b. Y a b puedo llegar a través de x o a través de y. Nuevamente, x y y serán mis variables intermedias y u y b serán nuestras variables finales. Fíjense lo que tenemos acá. Pero antes de pasar, z, jóvenes, y esto es importante, z es una función que tiene cuatro variables. Tiene x, tiene y, tiene u y tiene b. Z depende de manera directa de x y de y, de manera directa. Y depende de manera indirecta de u y de b. Z depende de u y de b a través de x y de y. ¿De acuerdo? Eso es importante. O sea, z no solo depende de x y de y, z depende de las cuatro variables. Y debería poder encontrar las cuatro derivadas de z. Debería poder encontrar z respecto de x, z respecto de y, z respecto de u y z respecto de b. Z puedo derivar respecto de esas cuatro variables. ¿De acuerdo? Veamos qué pasa. Utilizando las ecuaciones de derivación, las mismas que hemos utilizado hace rato, el camino es básicamente, o el método es básicamente el mismo. El método más fácil siempre es ir de la función a las variables finales. Es lo que normalmente uno hace, es lo más fácil. Ir desde z hasta las variables finales. Esas son las primeras derivadas que puedo hallar y las más sencillas de hallar. Z respecto de u y z respecto de b. Encontrar la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y es un poco más complicado. No es directo, no es decir z respecto de x y ya está. No es así. U y b tienen que intervenir también en este proceso de derivación. Veamos cómo se hace. Bastante sencillo, tampoco es tan complicado. La derivada más fácil siempre es del extremo superior al extremo inferior. Esas son las derivadas más fáciles. Por lo tanto, las derivadas más fáciles que yo puedo hacer son z respecto de u y z respecto de b, usando la regla de la cadena. Eso es lo más fácil. Z respecto de u, ¿qué va a ser? Va a ser z respecto de x, porque voy a llegar a u a través de x. Fíjense, z respecto de x por x respecto de u. Por x respecto de u. Más z respecto de y por y respecto de u, que es el siguiente término que tenemos acá. Por lo tanto, encontrar la derivada de z respecto de u es fácil. Reitero, encontrar las derivadas parciales respecto a la variable final es fácil.
complicado o es un poquito más complicado cuando yo encuentro las derivadas de z respecto a las variables intermedias. Eso es un poquito más complicado, pero tampoco es tan difícil. ¿Cuántas derivadas respecto a variables finales puedo hacer? Puedo hacer 2, porque puedo encontrar z respecto de u y puedo derivar z respecto de b. Hay 2 variables simplemente. Por lo tanto, la siguiente derivada será esta. La derivada de z respecto de b, z es la función y b es la variable final. Es la derivada más fácil que puedo hacer. Eso será z respecto de x. Fíjense que a b puedo llegar a través de x por la derivada de x respecto de b. La derivada de z respecto de x por x respecto de b. Esto es como saltos, ¿no? Como unos saltos que estoy dando. Desde z voy hasta x y desde x salto hasta b. Y nuevamente hago lo mismo a través de y. Desde z salto hasta y y desde y salto hasta b. Y esa es el segundo término que tenemos acá. Por lo tanto, aquí están todas las derivadas que puedo hacer, primeras derivadas que puedo hacer en principio. Es interesante verlo esto desde el punto de vista matricial, porque fíjense, lo que he pintado con rojo son las derivadas parciales de la función respecto de las variables finales, y lo que está con azul son las derivadas parciales de la función respecto de las variables intermedias. Y en esta ecuación, en este sistema de ecuaciones que tengo ahí, o en esta forma matricial, que es lo mismo, aparecen esas 4 derivadas. Me pueden pedir cualquiera de las 4. Cualquiera de las 4. Esta matriz que aparece acá es la matriz de transformación. Estoy haciendo una transformación. Estoy transformando, estoy haciendo un cambio de coordenadas, así se llama esto, si lo veo desde el punto de vista vectorial. En los libros de cálculo no me hablan de estas cosas, me dicen simplemente que se hace así, me dan el procedimiento. Pero si quiero yo verlo desde un punto de vista vectorial, lo que estoy haciendo es un cambio de coordenadas. Y las coordenadas, las variables son x, y, u y b. Son las 4 variables que tengo. U y b podría pensar que son las variables mucho más generales, son variables generalizadas, son las variables finales. Y en esta forma matricial es interesante ver porque como tengo las 4 derivadas que puedo encontrar acá, usando algún procedimiento de álgebra lineal puedo encontrar incluso las que son más complicadas de hallar. Fíjense, la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y no va a ser nada más que la inversa de esta matriz. La inversa de esta matriz, aquí está, multiplicado por esto. Por lo tanto, fíjense en este recuadro que tengo acá, o en esta forma, ecuación matricial que les estoy resaltando, están las 4 derivadas que yo podría encontrar en principio, y las 4 son bien fáciles de hallar. Una invirtiendo matrices, las derivadas respecto de las variables intermedias, y la otra de manera directa, que serían las derivadas parciales respecto de las variables finales. Esta es la forma vectorial de las derivadas. ¿De acuerdo? Interesante. A mí me parece interesante. Veamos algunos ejemplos. Estos son los 2 teoremas sencillos de ver, nada complicados, y veamos cómo se trabaja estas funciones, con los ejemplos que vamos a ver a continuación. Fíjense que me están dando una función que depende de x y de y. Estoy en el primer caso, una función que depende de x y de y x y y van a depender de una única variable que es t. Por lo tanto, x y y dependen de t, y dependen a través de estas ecuaciones. Y depende de t a través de 1/3, y x depende de t a través de esa función. X es igual a 3 veces t al cuadrado. Y me piden que hallen la derivada de z respecto de t en t igual a 1. Hay 2 procedimientos para hacer esto. El segundo procedimiento, el método alternativo que les voy a mostrar, es más sencillo, pero fíjense cómo se utilizaría la regla de la cadena. Como quiero encontrar la derivada de z respecto de t, yo puedo llegar a t a través de x y a través de y. Estas ecuaciones que tengo acá son las ecuaciones de transformación. Y son las variables intermedias porque están despejadas, los estoy expresando como funciones explícitas, x y y son funciones explícitas y funciones de t. Por lo tanto, esas son mis variables intermedias. Y z es la función grande, la función vinculante, la que aglutina a todas las variables. Por lo tanto, si yo quiero encontrar la derivada de z respecto de t, utilizaremos nuestra regla de la cadena. Será la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de t más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. Fíjense que siempre es lo mismo. Y no es un producto aquí, no es más, porque quiere decir que
puedo llegar a t a través de x o a través de y. Eso quiere decir el más. Es a través de x o a través de y. Porque si dijera y a través de y, esto sería un por, sería una multiplicación. En este caso no hay intersección, hay unión. Es esto, unión esto. Entonces, puedo llegar a través de x o puedo llegar a través de t. Cualquiera de las dos es válido, pero hay que considerar las dos. Haciendo las derivadas, bueno, eso ya es un proceso bastante sencillo. La derivada de z respecto de x será 2x por y al cuadrado. Y la derivada de x respecto de t será 6 veces t, que está acá. Y más la derivada de y de z respecto de y, que será 2 veces x al cuadrado y, por la derivada de y respecto de t, que es 1/3, que está acá. Reemplazando o simplificando un poquito eso, tengo esa expresión. Ese es el resultado. Ese es el resultado. Fíjense que en este resultado interviene x, interviene y interviene t, como habíamos dicho al principio. La función z depende de esas tres variables. Depende de x, depende de y depende de t. Pero como nos están pidiendo en t igual a 1, lo único que vamos a hacer es reemplazar. Como tengo x y tengo y tengo t, x voy a encontrar simplemente reemplazando t acá. Por lo tanto, x va a valer 3, y va a valer 1/3. Y en este valor de t que aparece por acá, voy a reemplazar por 1, porque t vale 1. Haciendo esas operaciones, el resultado me sale 6. Ese es el resultado. Este es el procedimiento utilizando regla de la cadena. El método alternativo es un poco más sencillo. Fíjense lo que se hace. En lugar de x, voy a colocar esto. 3t al cuadrado. En esta función, en z. O sea, voy a eliminar las variables x y voy a hacer que z se visualice directamente con términos de t, en términos de t. Por lo tanto, en lugar de colocar x al cuadrado, voy a colocar 9t a la cuarta. Y en lugar de colocar y al cuadrado, voy a colocar 1 sobre 9t al cuadrado. Lo único que hacemos es reemplazar x y y por t, utilizando las ecuaciones de transformación. Por lo tanto, fíjense, la ecuación z ahora es una función que depende totalmente de t. Han desaparecido x y aquí no tengo necesidad de hacer regla de la cadena. No hay necesidad de utilizar el teorema 1 que hemos visto. Esta es una función como cálculo 1. Y si yo quiero derivar z respecto de t, el resultado será 6t a la quinta y evaluado en t igual a 1 me sale 6. Un resultado coincidente con el que habíamos hallado al principio. Interesante, ¿no? Es un método más sencillito, más facilito. Este método es más útil, el del reemplazo, el método alternativo, es más útil cuando me piden encontrar, por ejemplo, la segunda derivada. Entonces, si yo quiero encontrar la segunda derivada y ya tengo z en términos de t y vale esto, puedo derivar z respecto de t tantas veces como me permita la función. En cambio, si utilizo el procedimiento de la regla de la cadena, el procedimiento es más engorroso, es más largo. Entonces, cuando se pueda hacer eso, se debería hacer así. Eliminamos las variables x y y utilizando las ecuaciones de transformación. En lugar de x coloco la función que depende de t y en lugar de y coloco en este caso 1/3 de t. Y tenemos una única función z que depende ahora directamente respecto de t y ahí puedo hacer lo que quiera. Puedo derivar respecto de t una vez, 2 veces, 3 veces. En este caso puedo encontrar hasta 6 veces la derivada. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Está claro hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí, se entiende. Está claro, ¿no? Si hay dudas, por favor, no duden en consultarme, no duden en preguntarme. Estamos aprendiendo. Fíjense que el segundo ejemplo es lo que les decía. En el método alternativo yo he podido o podría derivar hasta 6 veces la función z respecto de t. Me permite hasta 6 veces o 5 veces. La segunda derivada ya es facilito, ¿no? La segunda derivada será 6 por 5, 30, t a la cuarta, la segunda derivada. Pero ¿qué pasa si utilizo el método de la regla de la cadena? Es lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Y van a ver que es bastante más largo y bastante más complicado. Nuevamente partimos de esta función z que depende de x y de y, pero ahora nos están pidiendo que encontremos la derivada de z respecto de t 2 veces, la segunda derivada. Acá es directo, ¿no? Fíjense, me saldría 30t al cuadrado.
o t a la cuarta, evaluado en t igual a 1 sería 30. Veamos qué pasa si no reemplazo ningún valor o ninguna variable en función de otra variable. La primera derivada es facilito, regla de la cadena. Puedo llegar a t a través de x, eso es importante. Puedo llegar a t a través de x, que sería esto. Y puedo llegar a través de y, que sería eso. La segunda derivada querrá decir que tengo que derivar ambos lados de la ecuación una vez más respecto de t. Es lo que aparece en el siguiente término. Voy a derivar z respecto de t una segunda vez. Eso será la derivada de z respecto de t dos veces. En este lado de la ecuación, en el segundo lado de la ecuación, hay que derivar también, pero no se olviden, las derivadas son distributivas respecto de la suma. Las derivadas son transformaciones lineales. Por lo tanto, tengo que derivar respecto de t todo este término que tengo entre paréntesis, y el término que está entre paréntesis es exactamente esto, todo eso. Eso es el término que tengo entre paréntesis y ese es el término que tengo acá. Entonces tengo que derivar todo eso respecto de t. La igualdad, no se olviden que es como una balanza. Lo que le hago a un lado, le tengo que hacer al otro lado. Lo que tengo en este lado, en el lado izquierdo de la ecuación, es facilito. Eso es una segunda derivada. Y lo que tengo en el lado derecho, bueno, ahí tengo una suma de dos funciones que hay que derivar respecto de t. Como las derivadas son distributivas respecto de la suma, la primera derivada lo estoy poniendo con el primer término. Eso, por ejemplo, se está derivando al primer término y luego está derivando al segundo término. ¿De acuerdo? Ahora veamos cómo se deriva. Este primer término, este que tengo acá, es un término que involucra una multiplicación. Por lo tanto, tengo que derivar utilizando las reglas del producto. Y este otro segundo término también tengo que derivar utilizando las reglas del producto. Veamos. El primer término será la derivada respecto de t de z respecto de x. Eso es la derivada del primero. Fíjense, no estoy haciendo la derivada todavía. No estoy haciendo la derivada. Simplemente lo estoy poniendo como se debería hacer el procedimiento para derivar, pero todavía no estoy derivando. Solo estoy mostrándoles el procedimiento del producto. La derivada del primero, todavía no lo he derivado, por el segundo sin derivar, que sería esto, este término. Más el primero sin derivar, que sería este, por la derivada del segundo, que tampoco lo he derivado todavía. Perfecto. Y este otro término, el segundo término de la expresión inicial, es básicamente lo mismo. La derivada del primero, que es esto, este término que tengo ahí, por el segundo sin derivar, que es este otro, más el primero sin derivar, que sería este, por la derivada del segundo, que es este, que es ese. Entonces se desarrolla de esa forma. Acá hay que tener cuidado ahora, porque fíjense, aparecen unos términos feos. Este para mí, en principio, es un término feo, porque estoy queriendo derivar respecto de t a esta función. Y aquí viene el truco de cómo se deriva y se deriva siempre así. Es que presten atención con sus 5 sentidos. Fíjense lo que teníamos antes. Estoy derivando esta función, ¿no? Una función que depende de x de y respecto de t. Pero he partido de una función que se llama z. Y z depende de x y z depende de y. En este caso, en el segundo caso que estamos analizando, ya cambia un poquito. Porque ya no estoy partiendo de z, fíjense. Estoy partiendo ahora de z derivados respecto de x, que es otra función. Esa función en nuestro ejemplo valía 2x por y al cuadrado. O sea, estoy derivando otra función. Es como si tuviese otra función y ya no se llama z. Ahora sí se llama z respecto de x. ¿De acuerdo? Eso es el truco. Eso es lo que se hace. Así se deriva estas funciones. Si entienden esto, van a poder hacer cualquier cosa. Entonces, lo que tengo que entender es que cuando yo derivo esta función, es lo mismo que la primera derivada. Solamente ahora que mi función ya no se llama z. Ahí ya no tengo z. Porque la derivada de z respecto de x habrá que hacer la derivada de z respecto de x. Habrá que ir hasta acá y luego hasta acá a través de x y a través de y. Es lo que hemos hecho con la regla de la cadena. Pero mi función ahora ya no se llama z. Mi función se llama ahora z respecto de x. Por lo tanto, a mi función de partida, a mi función original, a la grande, a la que aglutina todas las variables, le cambio el nombre. Se llama ahora z respecto de x en este gráfico. Y digo, estoy queriendo derivar esta función
respecto de t. Puedo llegar a t a través de x y a través de y. Exactamente el mismo procedimiento. Facilito. Si se ha entendido eso, ya está. Eso es todo lo que hay que saber. Este sin derivar. Y este otro es facilito de derivar, ¿no? Porque x depende de t de manera directa. Y por lo tanto puedo encontrar su segunda derivada de manera directa también. Por lo tanto diré será la segunda derivada de x respecto de t 2 veces. Fácil. En este otro término hay que hacer exactamente lo mismo. Quiero derivar respecto de t a esta nueva función. A esa nueva función. Por lo tanto mi dibujito ya no va a ser este. Ahora mi dibujito será con y. Y a partir de ahí, ¿y cómo voy a llegar hasta t desde esta función? Voy a llegar a través de x y a través de y. ¿De acuerdo? Eso es todo. Eso es todo lo que hay que saber en esta parte de evaluación. Facilito. Por lo tanto, fíjense lo que estamos haciendo. La explicación. Por tanto, la segunda derivada es básicamente lo mismo. Es fácil. Entonces, volvamos al ejercicio. Habíamos llegado hasta acá. Estas son las derivadas que estoy queriendo hacer. Voy a empezar derivando este primer término que está entre paréntesis. El rojo. Voy a derivar respecto de t. ¿Cómo sería? Sería la derivada, fíjense cómo sería, la derivada de z respecto de x, ahora derivado respecto de x nuevamente, por la derivada de x respecto de t, más la derivada de z respecto de x, ahora derivados respecto de y, por lo tanto será una derivada cruzada, primero respecto de x y luego respecto de y, por la derivada de y respecto de t, y ya está derivado. Y es lo que tenemos acá. La segunda derivada de z respecto de x por x respecto de t, que sería este camino, de acá a acá, más la segunda derivada, teníamos derivado una vez respecto de x, ahora estamos derivando respecto de y, que es lo que aparece acá, por la derivada de y respecto de t, por la derivada de y respecto de t. Y ya está, listo, eso es todo. Y este término, no se olviden que es el término que teníamos acá, ¿no? Es ese mismo término, no hay que olvidarse de ese término que está ahí. El siguiente, la derivada del segundo, teníamos este. El primero sin derivar por la derivada del segundo. Esta es una derivada directa. Por lo tanto, esa derivada directa será simplemente la segunda derivada de x respecto de t 2 veces. Y ya está. Volvamos a pelearnos con este. Ahora quiero derivar esta función respecto de t. Esta función ya no se llama solo z. Esta función ahora se llama z respecto de y. Por lo tanto, si quiero llegar hasta t, que es la variable final, yo puedo llegar a través de x y a través de y nuevamente. Por lo tanto, será la derivada de esto, que será una segunda derivada. Primero hemos derivado respecto de y, ahora lo derivamos respecto de x, aquí está, este término, por la derivada de x respecto de t, más la segunda derivada de y respecto de y nuevamente, que sería este, por la derivada de y respecto de t. Y acá tenemos ese término que se estaba multiplicando, que está acá, que es ese, más este otro término que es una derivada directa, y es respecto de t 2 veces. Y listo, jóvenes. Agrupamos y los términos y simplificando un poco tenemos exactamente lo mismo. Fíjense que aquí aparece un 2. Aparece un 2 porque estoy sumando algunos términos. Fíjense este término que tengo acá. Ese término está multiplicado por el diferencial por la derivada de y respecto de t y está multiplicado por la derivada de y respecto de x. Y ese mismo término aparece acá. La segunda derivada de x respecto de y, aquí tengo x respecto de t y está multiplicado y respecto de t. Estos dos términos son iguales. Las derivadas cruzadas no se olviden que son iguales, porque estamos hablando de funciones derivables y continuas. Por lo tanto, esto más esto suman 2. Y el resultado final es todo eso. Interesante, ¿no? Ahora, si yo reemplazo estas derivadas en el ejemplo que hemos hecho, con seguridad de que el resultado me va a salir lo que tenía que salir. ¿Dónde está ese ejemplo? Acá. La segunda derivada de la función será 30t. Y si t vale 1, tendremos 30. 30t a la cuarta por t vale 1 y me saldrá 30. Pero este es el procedimiento literal, digamos. Este es el procedimiento donde estamos tomando en cuenta las dependencias de las variables y cómo influyen, digamos, en el proceso de derivación. Si yo quisiese hallar la tercera derivada, por ejemplo, haremos básicamente lo mismo. La tercera derivada y todo este término que tengo en el lado derecho de la ecuación lo tendremos que derivar respecto de t. Esta será una nueva función. Una nueva función.
que ahora se llamará segunda derivada, por lo tanto aparecerá una tercera derivada y el dibujito volverá a ser el mismo, solo que ahora acá empezaremos con una segunda derivada como esa. Como es, perdón, como es. Partiremos de la segunda derivada de z respecto de x 2 veces. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Se ha entendido? Muchachos, ¿se ha entendido? Sí, ingeniero. Sí, se entendió. Me alegro. Es bueno que, digamos, entiendan. Si tienen dudas, consulten, porque para eso estoy aquí, para eso me pagan, tengo que enseñarles. Pero si se dan cuenta, no es muy difícil. Siempre se hace lo mismo, siempre se hace lo mismo. Veamos más ejemplos, ejemplos de aplicación. Vamos a suponer ahora que t es el tiempo. Que t es el tiempo y por lo tanto hay algo que está variando en función del tiempo. Entonces, ¿cómo puedo utilizar este procedimiento para derivar? Veamos el siguiente ejemplito. El párrafo, bueno, la pregunta es esta, ¿no? En un instante t medido en minutos, una hormiga que está en el plano z igual a 0, ubicado en este punto, x y las distancias dice que se miden en pies y la temperatura en el punto P está dada por esta ecuación. En grados. Cuando la hormiga se encuentra en el origen de coordenadas, dice, se mueve hacia el este a una velocidad de 2 pies por minuto y hacia el norte a una velocidad de 3 pies por minuto. Para la hormiga. A esa velocidad está yendo la hormiga. ¿Con qué rapidez está cambiando la temperatura? De acuerdo, eso es. Entonces tengo el plano XY, el plano XY es un plano, es una placa caliente y la temperatura de esa placa está dada o está descrita por esta ecuación. Fíjense que cuando X vale 0 y Y vale 0, por ejemplo, en el origen de coordenadas, la temperatura vale 1 grado, está a 1 grado. Y en cada coordenada del plano XY voy a tener un valor de temperatura diferente, ¿no? Y siempre va a estar ligada a esta ecuación. Por lo tanto, en algún momento dice cuando la hormiguita se encuentra en el origen de coordenadas, a partir de eso, quiere saber cómo está cambiando la temperatura cuando se mueve hacia el norte y hacia el este. Para entender eso hay que fijarse en nuestro sistema de referencia. Esto es importante también porque nos ayuda. El norte siempre es el eje y el este siempre es el eje X. Por lo tanto, este es oeste, este es norte y este es sur. Entonces, nuestro dibujo sería ese. ¿Cómo está cambiando la temperatura? Básicamente es lo mismo. Fíjense que ahora tengo la temperatura como una función que depende de X y de Y, y seguramente el valor de la temperatura en las coordenadas X y Y va a cambiar. Va a cambiar para un X1, para un Y1, para un X2 y un Y2, o para cualquier par ordenado diferente que tengamos, vamos a tener una temperatura diferente. Por lo tanto, va a cambiar en función del tiempo, porque así está cambiando. Por lo tanto, es más de la regla de la cadena. Fíjense, quiero encontrar la variación de la temperatura respecto del tiempo en cualquier punto del plano XY. Por lo tanto, será la derivada de x de t de la temperatura respecto de x por x respecto de t. ¿Este dato tengo? Sí, tengo, ¿no? Porque me han dicho que está cambiando la temperatura a una velocidad de 2 pies por minuto y 3 pies por minuto. Entonces, tengo estos datos. ¿Cómo está cambiando x y cómo está cambiando y? Tengo. La variación de X es cuando, ¿de dónde voy a sacar este dato? Lo único que tengo que hacer es fijarme cómo está cambiando la temperatura hacia el este, porque ese es el eje X. Y ¿de dónde voy a sacar la variación de Y respecto de T? Lo único que tengo que fijarme es cómo está cambiando la temperatura respecto al norte. El norte es hacia el eje Y, positivo. Por lo tanto, solamente es reemplazar mis datos. La derivada de X respecto de T será esto, y la derivada de y respecto de t será este otro con el 2 por delante. La derivada de x respecto de t, la derivada de y respecto de t, como estamos partiendo del origen de coordenadas, reemplazamos nuestros datos y ya está. Y dice que está cambiando a una velocidad de menos 8 grados por minuto. Fíjense, las derivadas estoy colocando acá, estoy reemplazando estos valores que nos han dado y nada más. Aquí tengo un 1. Estamos en el origen de coordenadas, por lo tanto, e a la 0 me va a dar 1, que está acá. 2 es la variación, la velocidad hacia el este. Y el 3 es la velocidad hacia el norte.
esta variable 1, este valor 1, también es esto evaluado en el origen de coordenadas, y el 2 que tengo aquí adelante está acá. El 2 ha salido de la derivada. Reemplazando mis datos, ya tengo un resultado. Por lo tanto, desde la perspectiva de la hormiga, desde el origen de coordenadas, si se mueve en esa dirección, hacia el norte o el sur, la temperatura está variando en menos 8 grados por minuto. La temperatura está disminuyendo, es decir, cada vez más fría nuestra placa, ¿no? No es muy complicado, esto es bastante sencillo. Veamos el siguiente ejemplo, veamos otro. Este es un poquito más interesante. Un tanque de agua, dice, tiene la forma de un cono circular invertido, con una base de radio de 2 metros y una altura de 4 metros. O sea, el radio de nuestro cono, de nuestro tanque de agua que tiene la forma de un cono, tiene 2 metros de radio, la base, y la altura es de 4 metros. Estamos echando agua a ese cono, a ese nuestro tanque, y echamos agua a una razón de 2 metros cúbicos por minuto. Lo que nos están pidiendo es la variación del nivel del agua cuando estamos a una profundidad de 3 metros. Veamos nuestro dibujito. Estamos así. Este es nuestro envase, es nuestro cono. El radio del cono es 2 metros y la altura del cono de nuestro tanque es de 4 metros. Fíjense que a medida que, y el agua que está entrando tiene este caudal, ¿no? Entra a esta velocidad, a 3 metros cúbicos por minuto. Fíjense que al principio la variación de la altura va a ser más rápido, ¿no? Porque es más angosto el radio, es más estrecho el radio. Pero a medida que voy subiendo la altura del agua, la velocidad va a ir disminuyendo. Al principio va a empezar rápido, porque no hay mucho agua que llenar, el recipiente es más pequeño, va a ir más rápido y luego se va a ir haciendo cada vez más lento, más lento, más lento, ¿no? Cada vez va a ir disminuyendo más la velocidad de la altura respecto al tiempo. O sea, la altura va a ir a una velocidad variable, va a ir cambiando su velocidad. Y yo quiero saber cuál es esa velocidad cuando la altura es 3 metros. ¿De acuerdo? Regla de la cadena, nuevamente. Pero hay que tener en cuenta algunas ideas iniciales. El agua que se está acumulando acá, en el agua azul que tienen pintado ahí, el agua que está acumulando en nuestro estanque cónico, va a ser el mismo volumen que el agua que está entrando. Por lo tanto, ese caudal lo voy a representar así, como volumen de entrada respecto del tiempo, y esto es el volumen de acumulación que tengo acá. Y esos dos deberán ser iguales. Eso es importante. Eso es importante, ¿no? O sea, todo el agua que entra se está acumulando. Eso me está diciendo esta ecuación. No hay nada que salga. Otra cosa sería si tuviese un huequito aquí, abajo en la punta, y el agua saldría. Entonces, el agua que estaría entrando sería el agua que se está acumulando, el volumen de agua que se está acumulando, más el volumen de agua que está saliendo, por ejemplo. Eso es importante tomar en cuenta. En este caso, como nada se pierde, el volumen que entra es el volumen de agua que se acumula. Por eso decimos, el volumen de agua que está entrando por unidad de tiempo va a ser igual al volumen de agua que está saliendo que se está reteniendo en el tanque por unidad de tiempo. Perfecto, esa es la primera ecuación. Esta ecuación es importante, es la primera ecuación. Hagamos nuestra regla de la cadena. Yo quiero saber o tengo que calcular el volumen de agua que se está acumulando, por lo tanto necesito calcular el volumen del agua que tengo acá, el agua azul, ese cono azul que he dibujado acá. El volumen de ese cono es esto. Es la tercera parte del volumen de un cilindro. Por lo tanto, será 1/3 del radio que no tengo, este radio pequeñito, por la altura. A la altura tengo, me han dado de dato, es 3 metros. Pero el radio, a medida que el agua vaya entrando, paulatinamente, el radio va a ir creciendo cada vez más y la altura también va a ir creciendo. Por lo tanto, el radio y la altura dependen del tiempo, varían con el tiempo. Entonces, eso es lo que está reflejado en la ecuación de abajo. Diremos, la variación del volumen que tengo acá, del agua que se está acumulando en el cono, va a ser igual a la derivada del volumen respecto del radio por la variación del radio respecto del tiempo, más la derivada parcial del volumen respecto de la altura por la variación de la altura respecto del tiempo. Básicamente lo mismo. O sea, el volumen va a variar porque está variando el radio y porque está variando la altura. Y
La pregunta que me han hecho es esta, ¿no? Esta que está pintada con rojo. Yo quiero saber cuánto es la variación de la altura respecto del tiempo cuando la altura vale 3 metros. Este dato no tengo. La variación de radio respecto del tiempo no me han dado. Solamente me han dado o me han pedido esto y no tengo esto. Y tampoco me han dado el valor del radio. Solamente tengo el valor de la altura h minúscula, que es 3 en este momento. Me podían haber pedido en 3.1, máximo hasta 4, ¿no? Me podían haber pedido en 1 metro, en 2 metros, en 3 metros, y tal vez en 4 metros, cuando ya rebalse el agua, o en cualquier valor que está en ese intervalo, desde 0 hasta 4. Nos han pedido en 3. Por lo tanto, tenemos que encontrar una relación entre el radio y la altura, porque esos son dos términos, dos variables que están variando, valga la redundancia, en términos del tiempo. Y para eso solo hay que hacer proporciones, ¿no? Es facilito. Como la altura del cono me han dado, creo que vale 4, y el radio del cono también me han dado, vale 2, por lo tanto, haciendo proporción, si yo divido h entre 4, la proporción va a ser lo mismo que h minúscula entre radio minúscula. Eso es lo que estamos haciendo acá, proporciones. Porque aquí tengo dos incógnitas. Yo necesito encontrar solo una, la otra tengo que eliminarla. Tengo que no eliminarla haciéndola desaparecer, sino tengo que reemplazar esto en términos de la altura, porque es el único dato que tenemos. Por lo tanto, haciendo esas proporciones, la altura del cono grande sobre el radio del cono grande del recipiente va a ser igual esa proporción a la altura del agua a 3 metros y el radio que tiene a esa altura. Por lo tanto, despejamos el radio, que es la variable que no tengo, haciendo un despeje y reemplazando mis datos, encontramos de que el radio había sido h medios. Reemplazando ya los datos. El radio vale 2, la altura vale 4, es que ¿para qué voy a mantener esas variables? Reemplazo directamente sus datos y encontramos de que el radio había sido h medios. Encuentro la derivada del radio respecto del tiempo y la derivada del radio respecto del tiempo va a ser igual a la mitad de la variación de la altura respecto del tiempo. Estoy diferenciando ambos lados respecto del tiempo. Estoy derivando ambos lados respecto del tiempo y tengo esta ecuación. Perfecto. Esto que era mi incógnita, que no sabía cuánto valía, ahora ya sé cuánto vale. Y los reemplazo. Fíjense, aquí ya estoy reemplazando, está resaltado con azul también, para decir qué es lo que estamos reemplazando. Y ya tengo esto como una única variable, porque también aquí aparece lo mismo. Aparece lo mismo. Factorizamos esos términos. Factorizo el h respecto de t, o es un procedimiento que ustedes pueden cambiarlo si quieren, pero en realidad se hace así. Y reemplazamos nuestros datos. El 1 medio se queda acá adelante. Tengo que encontrar la derivada de b respecto de r y la derivada de b respecto de h que tengo acá, y todo multiplicado por la derivada de h respecto del tiempo. Encontramos nuestros datos. La derivada de b respecto de t es esto. La derivada del volumen del cono respecto del radio vale esto, pero no tengo radio. Pero radio puedo aprovechar nuevamente, que vale h medios, lo vuelvo a reemplazar acá. H medios multiplicado por la altura, por lo tanto me va a dar h al cuadrado. Este 2 con este 2 se me cancelan, me queda 1/3 de esto. Reemplazando y haciendo los cálculos, encontramos que la derivada del volumen respecto del radio vale 3 veces pi. Hacemos lo mismo con la altura y encontramos que la variación del volumen respecto de la altura había sido 4 veces pi. Finalmente reemplazamos en esta ecuación, en la que tenemos aquí arriba, y encontramos que la variación de b respecto de t había sido toda esta expresión. Toda esta expresión. Y acá mi incógnita es esto. Esto es mi incógnita, es lo que me piden. Ah, pero tengo un problema, digo. ¿Cuánto vale la derivada de b respecto de t? Bueno, eso lo habíamos puesto como condición al principio. Es lo mismo que el volumen de agua que está entrando. Por lo tanto, eso no es incógnita. Por lo tanto, la variación del volumen respecto del tiempo, a medida que se llena el cono, va a ser igual a ese caudal que está entrando, ¿no? Y eso valía 3. Por lo tanto, con este dato más, mi única incógnita es esto, y encontramos que finalmente la variación de la altura respecto del tiempo a 3 metros de altura había sido de 0,28 metros por minuto. Está aumentando la altura a ese ritmo, a esa tasa. ¿De acuerdo? Esa es la razón de cambio. Esa es la razón de cambio del agua. Esa es una derivada también.
y está cambiando a esta tasa. Bueno, el 20%, casi 30% de 1 metro por cada minuto, ¿no? En ese momento, a esa altura. Seguramente a otra altura esa tasa va a cambiar. Se va a hacer más lento a medida que nos acercamos al borde del cono y seguramente será más rápido cuando estamos más cerca del vértice del cono. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero, se ha entendido. De acuerdo, me alegro. Veamos otro ejemplo. Me están pidiendo que muestre o demuestre que esta función, sabiendo que es diferenciable, satisface esta ecuación. Veamos. La forma como nos han mostrado la función es media rara. Fíjense, me están diciendo de que z es igual a una función y la variable de la función f es eso, es todo eso. No se están sumando, no hay una coma ahí, ¿no? Se están multiplicando. Tengo un x al cuadrado por y. Por lo tanto, cuando tengamos funciones de ese tipo, es típico también, un ejemplo típico de composición de funciones. Por lo tanto, voy a introducir una variable intermedia, una variable auxiliar que me va a ayudar. Y le voy a llamar a todo esto que tengo aquí adentro, u o b, lo que ustedes quieran. Fíjense, yo le he llamado u. Le he llamado u. Por lo tanto, esta función que tenemos acá, lo voy a poder expresar de una manera más sencilla, así. Por lo tanto, z puedo derivar solo respecto de u en principio. Pero u depende de x y depende de y. Por lo tanto, su diagrama será este, ¿no? Ese es el mapa conceptual. Z depende de manera directa respecto de u y de manera indirecta respecto de x y respecto de y, pero tiene 3 variables ahora. Tiene x, tiene y tiene esta variable que nosotros hemos construido, que se llama u. ¿De acuerdo? ¿Cómo se procede? Exactamente lo mismo. Me están pidiendo en esta ecuación diferencial que encuentre la derivada de z respecto de x. ¿Cómo sería esa derivada? Z, tengo que llegar hasta x, pero solo puedo llegar a través de u, no hay otro camino, por lo tanto tendré que hacer z respecto de u, que será derivada total, porque solo hay una variable acá, por la derivada parcial de u respecto de x. Y cuando encuentre z respecto de y, será lo mismo, será z respecto de u, derivada total, por u respecto de y. Y listo, ya está terminado nuestro ejercicio. Z respecto de x, por lo tanto, será z respecto de u, por u respecto de x, y la derivada de z respecto de y será z respecto de u por u respecto de y. Acá hay algunas derivadas que puedo hacer. Puedo hacer, por ejemplo, u respecto de x y puedo hacer u respecto de y. Esas dos derivadas existen y las puedo calcular fácilmente. Estas otras también existen, pero las tengo que dejar ahí porque no sé la relación funcional entre z y u, ¿no? No sé cuál es esa ley de asociación, no conozco la ecuación, así que la voy a dejar solamente como un concepto. Esas derivadas, calculando esas derivadas, tenemos estas, las que puedo hacer, u respecto de x y u respecto de y. Por lo tanto, la derivada de z respecto de x será esto. Estoy reemplazando la derivada u respecto de x y z respecto de u se queda como está. No puedo hacer más nada con eso. Y lo estoy expresando simplemente con otra forma de nomenclatura, no nada más. Z respecto de u o lo que es lo mismo que es esto. Por lo tanto, es la derivada de z respecto de x, sale esto, estoy volviendo a reescribir acá, y hacemos lo mismo para y. Reemplazando en la ecuación, pues la ecuación que nos han pedido es esto. Esa es la ecuación que nos han pedido. X se queda como está, aquí está x, ese valor de x que tengo al principio, estito, está acá, es estito. Esto es la derivada de z respecto de x que acabamos de encontrar, que es esto, o esto que está acá. Y dice que eso debería ser igual a 2 veces y, aquí está 2 veces y, por la derivada de z respecto de y z respecto de y lo tengo acá. Lo reemplazo ahí y comparando es exactamente lo mismo. 2 veces x al cuadrado y por la derivada de u respecto de z. Si ustedes quieren pueden cancelar estos dos términos y me sale 1 igual a 1 o 0 igual a 0. Que es lo mismo o lo dejan así como está. Eso me está diciendo que evidentemente la ecuación diferencial se cumple, satisface esa ecuación diferencial. Pues tan sencillo, ¿no? No es nada complicado, facilito. Veamos el siguiente. Este es más interesante porque hay que hacer varias cosas acá.
el 6 es un ejemplo típico también que varias veces ha entrado al examen. Les voy a mostrar el procedimiento formal, el procedimiento de cómo se hace. Fíjense, estoy haciendo una transformación. Esto es un cambio de coordenadas. Tengo una función que depende de x y de y quiero transformar a esa función, pero que ahora dependa respecto del radio y del ángulo. En otras palabras, me están dando dos ecuaciones. Dos ecuaciones. Dice que x depende de r y de θ y dice que y depende de r y de θ. Por lo tanto, x y y son mis variables intermedias. Eso es fundamental darse cuenta. Hace rato ya hemos comentado. Las variables que están despejadas son las variables intermedias. En estas dos ecuaciones que nos han puesto, x está despejado y y está despejado. Por lo tanto, x y y son mis variables intermedias. Es lo primero que uno tiene que fijarse. Importante. X y y son mis variables intermedias. Esta ecuación me está dando más información. Me está diciendo que si yo derivo b doble respecto de x al cuadrado y b respecto de y dos veces también y lo sumo y me da igual a 0, esto me está diciendo que en principio yo podría encontrar estas derivadas de b respecto de x y b respecto de y de manera directa y si sumo estas segundas derivadas la ecuación se vuelve 0. Esto me está haciendo recuerdo a algo, me está haciendo recuerdo a la ecuación de Laplace. Y seguramente b es una función homogénea. Porque si la ecuación de Laplace y la ecuación diferencial de Laplace vale 0, se dice que la función no es homogénea. Me he equivocado. Corríjanme. ¿Qué se llama esa función? Corríjanme. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo es, muchachos? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Me escuchan? Cuando se cumple esta ecuación diferencial, decimos de que B es armónica. Armónica, así se llama. Está en sus apuntes, está en los documentos que les he mandado, que les he pasado. Cuando la ecuación de Laplace, que es esto, la sumatoria de estas segundas derivadas se anula, se vuelve 0, decimos que B es una función armónica. Lo que me están pidiendo es de que esta ecuación diferencial lo transforme y que ya no lo exprese en términos de x y de y, sino en términos del radio y del ángulo. ¿Qué estoy haciendo? Un cambio de coordenadas. Estoy haciendo un cambio de coordenadas. Quiero que desaparezca x y aparezcan el radio y el ángulo. Y me está diciendo que cuando se hace esa transformación, el resultado es este. Una ecuación diferencial también un poco más compleja. Fíjense, la función b sigue ahí la función b. La función b sigue siendo armónica, solo que ya no aparece x, ya no aparece y. Hemos hecho un cambio de coordenadas. Estoy cambiando las coordenadas x y y a las coordenadas r y θ. Y cuando hago esa transformación o ese cambio de coordenadas, o ese cambio de variables, si ustedes quieren, dice que la ecuación de Laplace se transforma de esta forma. Es un poco más complicado. Tiene 3 términos para empezar. Y fíjense, es medio raro, porque además hay una derivada parcial lineal. No es una segunda derivada. Esta es una segunda derivada. Acá tengo puras segundas derivadas. Cuando hago esa transformación, cuando hago ese cambio de coordenadas, aparece una primera derivada, unas derivadas de primer orden. Y esto es equivalente a esto. Esto es lo mismo que esto. O sea, si a mí me diese una función en términos de x y de y se satisface esta ecuación, voy a obtener el mismo resultado si yo transformo la función b, lo parametrizo en términos de r y de θ y los reemplazo en esta ecuación. Eso me está diciendo esto. Esto es un cambio de coordenadas, ¿de acuerdo? Y son ejemplos típicos. Las coordenadas pueden estar dadas a través de estas ecuaciones, siempre están dadas a través de estas ecuaciones. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones de transformación. Por lo tanto, x y y están relacionadas con r y θ a través de este par de ecuaciones. Y como tengo este par de ecuaciones, quiero que desaparezca x y quiero que desaparezca y quiero que esta ecuación se transforme en términos del radio y del ángulo. Por lo tanto, estoy cambiando las variables. Es lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Eso se llama una transformación. Y desde el punto de vista vectorial, jóvenes, desde el punto de vista vectorial, estoy haciendo un cambio de coordenadas.
Estoy migrando de modelo geométrico. Este es un modelo geométrico rectangular y estoy migrando a un modelo polar, porque ahora hay radios y hay ángulos. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a hacer. Esa es la idea, eso es la teoría, eso es lo que estamos haciendo desde el punto de vista vectorial. Ahora, ¿cómo se lo hace mecánicamente? ¿Cómo se hace cómo se resuelve el formulismo técnico? ¿Cómo se hace? Lo primero, tengo que identificar cuáles son mis variables intermedias y cuáles son mis variables finales. Estoy ahora en el caso del teorema 2, porque ahora tengo dos variables intermedias y tengo dos variables finales. Tengo el radio y tengo el ángulo. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es identificar mis variables intermedias y mis variables finales. Eso es importante. Y eso me arroja esto. B depende de X y B depende de Y. De manera directa, porque eso me está diciendo esta ecuación. Y también me lo está diciendo esto. Porque este par de ecuaciones me está diciendo de que X depende del radio, de que X depende de tita, de que Y depende del radio y de que Y depende de tita, porque X y Y están despejados. Por lo tanto, su diagrama funcional es esto. Ese es el diagrama funcional. Esto es importante porque nos va a permitir desarrollar el ejercicio de manera coherente. De acuerdo, perfecto, digo. Pero yo tengo que encontrar la segunda derivada de B respecto de X y tengo que encontrar la segunda derivada de B respecto de Y. Y si nos fijamos, X y Y son derivadas intermedias. Eso es más complicado. Lo fácil es encontrar B respecto de R y B respecto de tita. Eso es fácil. Eso es regla de la cadena. En cambio, encontrar B respecto de X o B respecto de Y que además aparezcan R y tita es un poco más complicado. Aunque les he dado una pauta. Les he dado una pauta acá. ¿Dónde está eso? Les he dado la pauta acá. Lo más fácil es siempre derivar respecto de las variables finales. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Perdón, jóvenes, un momentito, espérenme. ¿Hola? ¿Hola? Ya, estoy pasando clasicito, despuésito voy a ir. Ustedes estén avanzando antes. Chao. Perdón, jóvenes. Pero si yo quiero encontrar, fíjense, en esta expresión, en esta forma matricial que les he puesto, están las 4 derivadas que yo necesito. Y tranquilamente puedo despejar unas u otras, simplemente invirtiendo esta matriz. Eso podría ser, pero lo vamos a resolver de otra forma. Pero no pierdan de vista eso. Y deberían ser un poco más inquisitivos ustedes, ir a su casa y tratar de hacer lo que les estoy diciendo acá. Lo vamos a hacer, sin embargo, utilizando un procedimiento un poquito diferente, que en realidad es lo mismo. Volvemos a nuestro ejemplo. Identificamos nuestras variables intermedias, X y Y. Ahí tengo el problema, porque tengo que encontrar la derivada segunda de B respecto de X y la derivada segunda de B respecto de Y. Ese es mi problema, porque yo puedo encontrar R y tita de manera directa, pero no puedo encontrar B respecto de X y B respecto de Y de manera directa. Haré lo fácil, encontraré lo que se puede. Fíjense que estoy cambiando un poquito en principio la idea, ¿no? Yo voy a encontrar B respecto de R, pero yo debería encontrar en realidad B respecto de X, pero no estoy haciendo eso. Y no, en principio no puedo hacer eso porque X y Y son variables intermedias. Aquí podría aparecer una idea, ¿no? Interesante, podría decir, podría cambiar las condiciones del problema y podría ser que X y Y estén abajo y R y tita estén arriba. Y lo único que tendría que hacer en ese caso es despejar de este par de ecuaciones R y despejar tita. Y cambio las condiciones del problema y ya puedo encontrar la derivada de B respecto de X de manera directa. Pero no voy a cambiar las condiciones del problema, lo voy a mantener como está. O sea, voy a ir por el lado difícil, si ustedes quieren, pero que es el más ilustrativo. Voy a encontrar B respecto de R, aunque en principio no necesito eso, fíjense. Yo necesito B respecto de X, yo necesito B respecto de Y, pero no estoy hallando eso. Estoy hallando B respecto de R porque eso es lo más fácil de hallar. Y eso es esto. La derivada de B respecto de R será la derivada de B respecto de X por X respecto del radio, que está acá. La derivada de por Y respecto del radio, que está acá. Luego decimos la derivada de B respecto de Y por Y respecto de tita. Perdón, la derivada de B respecto de X por X respecto de tita, que es la siguiente ecuación que tenemos. En la primera ecuación se encontró la derivada de B respecto de R.
Y la segunda ecuación es la derivada de b respecto de tita. Lo mismo, b respecto de x por x respecto de tita, más b respecto de y por y respecto de tita, que es todo esto, más de la regla de la cadena. Facilito, no me estoy complicando la vida, no estoy cambiando las condiciones de los problemas, no estoy haciendo absolutamente nada. Lo único que estoy haciendo es encontrar las derivadas como me han enseñado. Puedo hacer ya algunas derivadas. Por ejemplo, puedo encontrar cuánto vale x respecto del radio. X respecto del radio vale coseno de tita. Y x respecto de tita vale menos r seno de tita. Esas derivadas las puedo reemplazar en las derivadas que tengo. Fíjense, x respecto del radio será coseno de tita. Y respecto del radio es seno de tita. X respecto de tita es menos r seno de tita. Ay, me he olvidado un tita acá. Y lo mismo para la otra variable, la otra derivada. Y tendremos y respecto de tita, que será r coseno de tita. Ya está. Pero fíjense, están resaltadas con rojo las derivadas que realmente yo necesito. Por lo tanto, acá sí o sí tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Y tengo que resolver este sistema de ecuaciones porque ahora tengo la derivada de b respecto de r igual a todo esto. Me olvido de esto porque esto era el procedimiento, eran los pasos intermedios, ¿no? En realidad me tengo que fijar esto, la derivada de b respecto de r, que es igual a esto, y la derivada de b respecto de tita, que es esto. Entonces, tengo un par de ecuaciones lineales, donde mis incógnitas son b respecto de x y b respecto de y. Esas son mis incógnitas. Se los dejo a ustedes para que los resuelvan. Al resolver tenemos exactamente lo mismo. Esto que tengo aquí es bien interesante porque es básicamente esto. Esto que teníamos acá. Hemos encontrado esto. Tenía z respecto de r y z respecto de tita. Y aquí teníamos x respecto de z respecto de x, z respecto de y. Lo que he hecho es resolver el sistema de ecuaciones y ahora tengo z respecto de x y z respecto de y. Si usamos este procedimiento matricial, en vez de resolver el sistema de ecuaciones, tendría que invertir esta matriz. Y si invierten esta matriz, que son senos y cosenos, van a tener exactamente el mismo resultado. Eso es álgebra lineal, o sea, yo estoy usando lo que me han enseñado en álgebra lineal. No se olviden de que no son cosas separadas, ¿no? Son cosas que siempre están unidas. Todo lo que me han enseñado estoy utilizando. Ahora sí, ya tengo. Ya hemos encontrado b respecto de x y b respecto de y. Y ya lo hemos resuelto. Por lo tanto, ya tengo las primeras derivadas acá. Ya tengo las primeras derivadas. Ya tengo la primera derivada de b respecto de x y ya tengo la primera derivada de b respecto de y. Genial. Ahora tengo que volver a derivar. Tengo que volver a derivar. Agarremos la primera. Agarremos la primera. Esta. Agarremos la primera. Ahora tengo que derivar b respecto de x. Y una vez que haga eso, tengo que hacer la derivada de b respecto de y dos veces. Nuevamente lo mismo, tengo que derivar. Pero las primeras derivadas ya están y no es nada difícil. Hay que resolver un sistema de ecuaciones para despejar lo que necesitamos. Ahora, fíjense en estos resultados que tenemos. En los resultados que tenemos, la derivada de b respecto de x y la derivada de b respecto de y, ya están encaminados a lo que yo quiero. Porque fíjense que las únicas variables que aparecen en los resultados son el radio y el ángulo. Por lo tanto, ya hemos hecho un cambio de coordenadas. Y así de fácil. Así de fácil. Ya hemos hecho un cambio de coordenadas. Porque mis resultados ya dependen, reitero, de tita y del radio directamente. Estas derivadas que eran respecto de x y respecto de y, me dan como resultados, con el procedimiento que hemos utilizado, expresiones o funciones o ecuaciones que dependen íntegramente de r y de tita. Eso es bueno, porque ya estoy encaminado, ya hemos hecho un cambio de coordenadas. Ahora mi problema es encontrar la segunda derivada, nada más. Ahora, tengo que volver a derivar esto respecto de x. Esto tengo que derivar respecto de x. Y esto tengo que derivar respecto de y. Entonces voy a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho en un ejemplo anterior. Exactamente lo mismo. Ya no voy a partir derivando de la función que depende de x y de y. Ahora voy a partir de una función que se llama derivada de b respecto de x, que depende de x y de y también. Y tengo que encontrar la derivada respecto de x en ambos lados de esta ecuación. Eso es lo que vamos a hacer. Recording is on. Fíjense su diagrama funcional cómo sería. Tengo
una función que se llama ahora b respecto de x, que es esto. Esta función ahora depende de r y de θ. Depende de r y de θ, qué interesante, ¿no? Depende ahora de r y de θ. Y mis variables finales se han vuelto x y y. Le hemos cambiado las condiciones del problema. Antes era x y y estaban aquí al medio y r y θ estaban al final. Pero en la primera derivada, utilizando lo que hemos hecho y siempre se hace igual, no se cambia el procedimiento, hemos encontrado ahora funciones que dependen de r y de θ de manera directa y de manera indirecta depende de x y de y. Bueno, veamos este dibujito, tengámoslo en mente, porque ahora tengo así mi función. Por lo tanto, voy a derivar respecto de x a esto, y quiere decir que voy a llegar desde acá hasta x a través de r y a través de θ. Y voy a llegar a y, cuando encuentre la derivada segunda de b respecto de y 2 veces, voy a hacer exactamente lo mismo. Pero como quiero derivar en principios respecto de x, quiero derivar estos respecto de x, puedo llegar a x a través del radio y a través del ángulo. Y lo vamos a hacer ahora de manera directa. Fíjense, pongan atención sus 5 sentidos. Esto es lo que quiero derivar. Y quiero derivar respecto de x. Por lo tanto, esto ya es la segunda derivada. Fíjense que ya tengo lo que me han pedido para transformar. Ya tengo ahí. Este otro término lo voy a derivar haciendo un truco. Fíjense que todo esto lo tengo que derivar respecto de x. Lo tengo que derivar respecto de x. Pero x es mi variable final ahora. ¿Cómo llego a x? Llego a x a través de r y llego a x a través de θ. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer. Me fijo en esta función y digo lo que tengo, y es que es esta, ¿no? Por lo tanto, la derivada de lo que tengo aquí arriba respecto de x, primero voy a ir por r y voy a llegar hasta x. Voy a decir la derivada respecto del radio y acá pongo por la derivada del radio respecto de x. Por lo tanto, estoy llegando hasta x a través del radio. Eso me está diciendo esta primera ecuación. Y fíjense, es bien facilito. Esto mismo vuelvo a copiar, solo que esto lo llevo aquí atrás. X lo llevo aquí atrás. Y aquí en lugar de colocar la derivada de respecto de x, coloco la derivada respecto de r. Y aquí coloco por la derivada de r respecto de x. De todo esto. Es como si estos términos pintados con celeste los cancelaría y tengo exactamente esto, lo que tengo aquí arriba. Pero puedo llegar a x también a través de θ. También a través de θ. Por lo tanto digo, estoy llegando hasta x a través del radio y a través del ángulo. Eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy llegando a x a través del radio y a través del ángulo. Pero es el mismo término. Y ya está, ese es todo el truco, esa es toda la complicación. Empezamos a derivar porque esta derivada ya es sencilla. Voy a derivar respecto del radio todo esto. Todo eso. Aquí aparece un radio, el ángulo es una variable independiente del radio, el ángulo no depende respecto del radio, pero B sí. B puede depender respecto del radio y puede depender respecto del ángulo. Aquí estoy derivando respecto del ángulo y aquí estoy derivando respecto de θ. Y en este segundo término, exactamente lo mismo. Estoy derivando respecto de θ todo esto, y esto es una función que depende del radio y del ángulo. Lo mismo, B depende del radio, B depende del ángulo, el radio es una constante para el ángulo y hacemos derivación parcial pura y pura. Fíjense cómo sería. Respecto del radio, aquí está el desarrollo paso por paso. Voy a derivar este primer término respecto del radio. Eso estoy derivando acá. Respecto del radio, θ es una constante, por lo tanto voy a derivar esto respecto del radio. Estoy metiendo esto, ¿no? Porque es distributivo. Luego aquí hay un radio en este otro término. Ese radio se puede derivar. Este primer término, el seno, va a ser una constante, por este sin derivar. ¿De acuerdo? Nada más. Y luego hacemos lo mismo con el otro término. Porque esto es un producto. El primero sin derivar, por la derivada ahora respecto del radio de esta función. Y no se olviden de este término que es el que tengo aquí atrás. Haciendo las derivadas, obtenemos un resultado como este. Como ese. Esa es la derivada de la función respecto de x, que es eso más esto. Es largo, ¿no? Es largo. Ya está, ya hemos terminado de derivar. Sin embargo, todavía tengo un pequeño problema. Tengo estas derivadas.
esa y esta. ¿Cuánto valdrá la derivada de Eres respecto de X y cuánto valdrá la derivada de tita respecto de X? Mis ecuaciones siguen siendo estas, las ecuaciones de transformación. ¿Dónde están mis ecuaciones? Estas. Por lo tanto, aquí tengo dos posibilidades. Puedo despejar R y tita en términos de X y de Y, o puedo hacer derivación implícita para encontrar esas últimas dos derivadas que tenemos. Voy a hacer derivación implícita. Voy a hacer derivación implícita. Estas son todavía mis dudas. No sé cuánto valdrá eso. Eso es ahora mi duda. Porque tengo que encontrar también esa derivada, porque tengo esas ecuaciones, ¿no? Tengo X y Y que dependen de R y de tita. Por lo tanto, debería poder encontrar. Y voy a hacer simplemente derivación implícita. Fíjense, voy a derivar toda esta función respecto de X. La primera. Respecto de X va a ser 1 R respecto de X por el coseno de tita menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que será coseno de seno de tita por la derivada de tita respecto de X. Hemos hecho derivación implícita. Estoy asumiendo de que el radio y de que tita dependen de X. Esa es una posibilidad, jóvenes. La otra posibilidad es que hagamos esto, ¿sí?, para encontrar esas derivadas. Y digamos, el radio, hay que resolver antes de hacer esas derivadas. Vamos a hacer exactamente eso. Voy a decir el radio elevado al cuadrado. Vamos a borrar eso y vamos a tener insertar el radio al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿De dónde ha salido esa ecuación? A ver quién me dice. Por arte de magia. ¿De dónde ha salido eso? Al elevar al cuadrado ambas ecuaciones y sumarlas. Y aquí ya puedo encontrar la derivada de R respecto de X, ¿no? Ya puedo encontrar porque eso es lo que me están pidiendo, R respecto de X, solo que mi resultado va a depender de X. Entonces tengo que volver a utilizar estas ecuaciones para eliminar X y para eliminar Y, porque es lo que nos están pidiendo. Y si yo despejo Y, hacemos lo mismo. Puedo dividir ahora estas dos y decir de que Y va a ser igual a cuánto. O tita va a ser igual a cuánto. Despejando eso sería una cosa como esta. Tita. Bueno, ¿dónde está? A ver, me falla mi documentito. Ya no puedo, ya no me estás respondiendo, no importa. Lo que tendría que hacer es despejar, podría dividir ambas expresiones. Y dividido entre X, y aquí voy a tener radio con radio que se me va a ir y me va a quedar tangente. Por lo tanto, de ahí despejo tita y me va a quedar arco tangente de Y sobre X. Eso me va a quedar. Entonces ya tengo tita y ya tengo el radio en términos de X y de Y. El problema de hacer eso es que las derivadas me van a dar resultados que van a seguir dependiendo de X y de Y. Por lo tanto, tengo que volver a utilizar estas ecuaciones para eliminar X y para eliminar Y. ¿Cómo se evita eso? Facilito, haciendo derivación implícita. Agarro la primera, es lo que hice acá. Agarro la primera ecuación y derivo implícitamente. Y digo, la derivada de esta función respecto de X, 1. La derivada de este producto, radio coseno de tita respecto de X, como producto. La derivada de respecto de X por el coseno, menos el primero sin derivar, por la derivada del coseno, que es el menos seno, por tita respecto de X. Y tenemos lo mismo para Y. Fíjense que tengo un par de ecuaciones nuevamente. R respecto de X en las dos ecuaciones, tita respecto de X y tita respecto de X en las dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones las hemos obtenido derivando X y Y respecto de R y tita. Hay que volver a resolver este sistema de ecuaciones. Y resolviendo ese par de ecuaciones ya tenemos eso. Ya sé cuánto vale R respecto de X y ya sé cuánto vale tita respecto de X. Ya sabemos. Por lo tanto, reemplazamos en la ecuación que teníamos, en este largo chorizo que teníamos acá, estas dos que teníamos resaltadas con amarillo, las reemplazamos y ya está. Y ya está. Y luego podemos simplificar un poquito los términos. Hay que multiplicarlos, simplificando. Y tenemos una expresión para la derivada segunda de B respecto de X. Se hace el mismo procedimiento para Y. El mismo procedimiento, que ya no lo he hecho, porque sería bueno que vayan a su casa y lo hagan.
en su casita. Bueno, no vayan a su casa, de hecho ya están en su casa. Y los resuelvo. Y cuando luego los sumen, algunos términos se cancelan. Por ejemplo, este se me va a ir con este se me va a ir con este. Los sumamos luego porque es lo que tenemos que hacer. Y voilà, llegamos al resultado que nos han dicho que es. Y con eso hemos concluido y nos merecemos un descanso porque es largo, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Está claro? El procedimiento que les he puesto en el documento está paso por paso, con colorcitos, está para que ustedes lo vean, de dónde ha salido cada cosa. Esto lo van a poder entender mejor. Si es que lo han entendido, genial. Pero lo van a entender mejor si lo vuelven a hacer. En su casa, agarren un par de hojas de papel, agarren una punta bola y vuelvan a resolver. Y fíjense y vayan guiándose con el documento y háganlo 1, 2 o 3 veces y se van a dar cuenta de que es un procedimiento bastante sencillo. Es largo, es laborioso, pero no es complicado. Y no hemos hecho nada raro acá. Y este es un procedimiento estándar. Siempre se resuelve así estos ejercicios. ¿De acuerdo? En el punto 4, que bueno, avanzaremos un poquito y luego ya concluimos nuestra clase. Lo que vamos a hacer es derivación de funciones implícitas. Este es un par de funciones implícitas, este par. Y fíjense que acá nosotros hemos querido encontrar r respecto de x y θ respecto de x de este par de ecuaciones. En principio están expresadas de manera explícita, en principio, porque x y y están despejadas. Pero, por ejemplo, yo podría poner x menos r coseno del ángulo igual a 0 y y igual a menos r seno del ángulo igual a 0. Podría volverlos implícitos. Y a partir de haber hecho eso, puedo utilizar el procedimiento de jacobianos para encontrar estas derivadas. Mucho más fácil, más directo, pero exactamente lo mismo. El jacobiano es un procedimiento que nos permite encontrar este tipo de derivadas justamente. ¿Cuánto es x respecto de r? ¿O cuánto es r respecto de x de un par de ecuaciones? Con los jacobianos puedo encontrar esto o al revés. Puedo encontrar cuánto vale x respecto de r o puedo encontrar cuánto vale r respecto de x. Y lo propio acá. Eso es lo bueno de los jacobianos y ese procedimiento lo vamos a ver en la siguiente clase. Y ese es el punto 4 donde vamos a quedar ahora. Vamos a descansar acá. Y esta parte que hemos avanzado les pido de que lo vuelvan a resolver en su casa, lo vuelvan a hacer con calma una y otra vez hasta que quede claro y luego van a ver de que todos los ejercicios que puedan resolver más adelante son muy parecidos. Básicamente se utiliza el mismo procedimiento. Siempre hay que tratar de ver quiénes son mis variables intermedias, quiénes son mis variables finales, etcétera, etcétera. Y a partir de eso construimos todo este procedimiento que hemos hecho. Y en la derivación implícita que vamos a ver en la siguiente clase, vamos a empezar desde un caso facilito nuevamente y luego vamos a ir complicándolo cada vez más hasta definir lo que es un jacobiano. ¿De acuerdo? Y luego vamos a hacer más ejercicios. Bueno, ya está hecho en el documento que les he compartido. Pueden adelantarse leyendo un poquito. Y la siguiente clase les explico paso por paso qué es lo que hemos hecho. Y aclaramos las dudas que aparezcan en esa explicación o en lo que vayan a leer antes ustedes. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Dudas hasta ahí? Ingeniero, el documento que nos está mostrando en pantalla no lo ha subido todavía al Classroom. Hemos buscado mis compañeros y yo y no, todavía no lo ha subido. Sería bueno que lo suba. Oye, por favor. Ya, pero me acuerdo haberlo subido, pero me voy a fijar por ahí. Es que lo estoy ordenando por capítulos. Fíjense, búsquenlo bien porque me acuerdo haberlo subido, pero lo voy a volver a subir, no se preocupen, lo vuelvo a subir en caso de que no lo hayan encontrado. Porque pueden encontrarlo en el tablón del Google Class o lo pueden ver también en el siguiente, que es en clases, creo, ¿no? Donde ahí está contenido segundo parcial, creo que dice una cosa como esa. Y ahí está este documento, derivación de funciones implícitas. Pero lo voy a volver a subir, jóvenes. Lo voy a volver a subir para que lo puedan leer con un poco más de calma y volver a hacer el ejercicio que creo que es fundamental. Esto se aprende haciendo. La explicación sirve, y menos si ni nos vemos siquiera, ¿no? Yo trato de hacer mi mejor esfuerzo para explicar, digamos, les pongo con colorcitos y demás, para que ustedes puedan seguir el hilo. Pero lo van a entender mejor si lo hacen con su puño y letra. Háganlo, es la mejor manera de aprender. Es como hagan de cuenta que están enseñando a alguien está a su lado
y ustedes le hacen exactamente el mismo procedimiento que yo les doy, ¿no? Hay que despejar esto, tienen que despejar, busquen la variable intermedia, busquen la variable final, esta es la derivada que tengo que hacer. Es como si explicaran a alguien y se van a dar cuenta. La mejor manera de aprender, jóvenes, es enseñando. Y hagan de cuenta que ustedes están enseñando a alguien. Agarren una hoja y hagan de cuenta que se están enseñando ustedes mismos. Y se les va a aclarar, y una vez que le agarren bien la idea, si es que ya todavía está un poco nebuloso, se van a dar cuenta que es sencillo y van a poder hacer cualquier cosa después. Van a poder derivar cualquier cosa con este procedimiento. Pero les he dado algunas pautas también, les he dado algunas ideas que no les he mostrado en este documento, pero que les he comentado. Por ejemplo, el hecho de poder invertir matrices. El hecho de poder invertir matrices. Ese procedimiento de invertir matrices me ahorraría, por ejemplo, tener que resolver este sistema de ecuaciones. Fíjense que aquí ya tengo la matriz. La matriz es coseno de titas, será el término que está en la posición 11, en la posición 12 estará seno de tita, en la posición 21 estará menos r seno de tita. Bueno, ese cero no hay. En la posición 22 estará r coseno de tita. Inviertan esa matriz. Esta es una matriz de 2 por 2. Esta es una matriz de 2 por 2, facilito. Hay que hallar su determinante y hay que cambiar la posición y el signo nomás de algunos términos dentro de la matriz. Esa inversión es sencilla, una matriz de 2 por 2. Y les apuesto que les va a salir esto mismo. Entonces, o resuelven el sistema de ecuaciones utilizando cualquier procedimiento, o lo invierten en la matriz, que también es otro procedimiento para resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? Y teniendo esta ecuación, este par de ecuaciones, ya han dado el primer paso. Y en este par de ecuaciones ya tengo un resultado que depende íntegramente del radio y del ángulo. La función se llama b respecto de x y depende solo del radio y solo del ángulo. Y la otra función se llama b respecto de y. Ese es su nombre, pero depende solo del ángulo y solo del radio. Su diagrama funcional es esto. Ya ha cambiado, ¿no? Ahora, esta función depende de manera directa. Fíjense, de manera directa depende de tita y depende del radio. Por lo tanto, depende del radio y depende de tita. Y seguramente tiene que seguir dependiendo de manera indirecta respecto de x y respecto de y. ¿De acuerdo? Porque tengo que encontrar una segunda derivada, ¿no? Entonces quiere decir que tengo que volver a derivar respecto de x. Entonces quiere decir que existe una dependencia, en este caso indirecta, respecto de x y respecto de y. Entonces vuelvo a derivar respecto de x, haciendo como hemos hecho acá, y teniendo el mismo cuidado que hemos utilizado en un ejemplo anterior. Tengo que ir desde esta posición superior que se llama b respecto de x hasta x. ¿Cómo puedo llegar hasta acá? Puedo llegar a través del radio o puedo llegar a través del ángulo. Lo mismo para y. Y es lo que hemos hecho en esta derivada. Puedo llegar primero hasta x a través del radio o puedo llegar a x a través de tita. Y si hubiera más funciones acá, entonces diré a x puedo llegar también a través de respecto, no sé, de cualquier otra variable acá que estuviera en esta posición. Entonces habrá que sumar otro término con lo mismo, pero ahora aproximándonos respecto de otra variable, llegando a otra variable. Y fíjense que estas derivadas ya son inmediatas, porque todo esto ya lo estoy derivando respecto del radio. Y todo esto lo estoy derivando respecto de tita. Y son funciones que dependen del radio y dependen del ángulo. No se olviden de que B depende del radio y depende del ángulo. Y hay que hacer como productos. Y el radio y el ángulo son variables independientes. Por lo tanto, yo no puedo encontrar la derivada de tita respecto del radio. No existe esa derivada. Solamente puedo encontrar B respecto del radio, B respecto de tita, o una vez, o dos veces, o las derivadas cruzadas. Acá aparece un radio, por lo tanto tendré que derivar respecto del radio. En este otro caso, el coseno sí lo tengo que derivar porque depende de tita. Este término lo tengo que derivar, por supuesto, porque B depende del radio y depende del ángulo. Este término tiene radio, pero radio es una constante para tita, pero aparece un seno de tita arriba. Entonces tengo que derivar respecto de tita. Y este otro término, el último término que tengo ahí, depende del radio y depende de tita. Por lo tanto, puedo derivar respecto de tita nuevamente. Y aparecen estos términos que son los que nos estaban molestando, porque ahora tengo que encontrar tita respecto de x y tita y r respecto de x. Y eso podemos hacer despejando las variables de este par de funciones, o puedo hacer derivación implícita, como hemos hecho acá, o como vamos a ver en la siguiente clase, haciendo jacobianos, que es más fácil.
Los jacobianos son bien útiles porque me permiten hacer prácticamente todos los jacobianos. Por lo tanto, esos jacobianos podría utilizarlos acá, por ejemplo. Usar jacobianos para encontrar este par de derivadas que necesito para reemplazar en este documento, en esta parte que está resaltado con amarillo. Luego el procedimiento es simplemente simplificar, sumar los términos y tratar de no equivocarse y hacer lo mismo para y. Y una vez que tengamos lo mismo, bueno, hay que sumarlos porque estamos encontrando la ecuación de Laplace. Y al sumarlos y al simplificar términos y agrupar términos semejantes, obtenemos lo que nos han pedido. La ecuación de Laplace se transforma de esta forma cuando cambiamos coordenadas, cuando voy de x y a r θ. Es la misma ecuación, solo que un modelo geométrico diferente. Este es un modelo cartesiano rectangular, ahí mis variables son x y este es un modelo geométrico polar. Mis variables son el radio y el ángulo, pero la función sigue siendo armónica independientemente del modelo geométrico que utilicemos, ¿no? Hemos hecho un cambio de modelo geométrico. Los libros de cálculo no nos los explican así, pero es lo que realmente está ocurriendo. Estoy haciendo un cambio de modelo geométrico. Estoy yendo de x y me estoy yendo a r θ. La ecuación sigue siendo válida, sigue representando lo mismo, solo que ahora las variables que estoy utilizando ya no son x y, sino son radios y ángulos. Hemos cambiado de coordenadas, hemos cambiado de un sistema de coordenadas cartesiano rectangular, hemos migrado a un sistema de coordenadas polar. Y hemos hecho una transformación, y eso es el resultado. Y el procedimiento es así de largo, a veces así de odioso, y a veces así de complicado, pero si lo hacen una y otra vez, se van a dar cuenta, este mismo ejercicio repitan unas 2 veces o 3 veces, y se van a dar cuenta a la cuarta vez de que había sido bien fácil. ¿De acuerdo, jóvenes? Hola, hola. Está bien, Inge, se entiende. Ok, muchachos, me alegro que se entienda, me alegro de que lo estén captando y tengan interés todavía de hacer jacobianos y vamos a seguir haciendo más ejemplitos. Luego vamos a hacer algunas aplicaciones adicionales, como por ejemplo, vamos a ver funciones homogéneas, vamos a ver un poquito de diferenciales exactas y máximos y mínimos. Con eso hemos terminado el contenido del segundo parcial y nos concentraríamos en la última parte, que serían integrales. No me estoy guardando nada, jóvenes, les estoy dando todo igual que en nuestras clases regulares. Estoy preparando también esta información para que ustedes lo tengan. No les estoy pasando un libro para que ustedes entiendan y lo lean por su cuenta. Estoy tratando de hacer junto con ustedes el desarrollo, ¿no? Espero que sea provechoso para todos ustedes. Y ya está, ya quedamos y nos veríamos el día lunes. Bueno, ver es un decir, nos escucharíamos el día lunes. Antes de cortar la transmisión, ¿dudas hasta ahí? Ninguna. Inge, perdón. Dígame. 2 aspectos. El archivo no está en el Classroom, por si acaso. No, lo busqué igual.